Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos y todas. Una vez más, muy contento y complacido con estar ustedes en este espacio tan lindo, las células virtuales. Hermanos, como todos sabemos, estamos en tiempos de prueba, estamos en tiempos donde debemos de ejercer nuestra fe, cumplir lo que el Señor demanda de nosotros, nos pide. Y hermanos, hemos dado cuenta de muchos hermanitos y personas que en estos tiempos de prueba lo que hacen es apartarse de la comunión con el Señor, apartarse de lo que Dios demanda de nosotros. Cuando uno, hermanos, está en un momento de dificultad, lógicamente, si uno va, digamos, a ejemplos seculares, si, digamos, usted se le fue la luz, y necesita a alguien técnico, un electricista, ¿verdad? Para que le ayude con el sistema de luz, ¿verdad? Cuando usted se le avería la llanta del carro, necesita a alguien que, si usted no es experto, no puede hacerlo, alguien que venga y le ayude a reparar la llanta del carro, un mecánico, tu vehículo, etc. Hermanos, si nosotros estamos en tiempos de prueba, si nosotros estamos en tiempos donde debemos de aumentar la fe, lo que tenemos que hacer es tomar mano de aquel quien es la fuente de la fe, que es Jesucristo. Hermanos, y sucede que en estos tiempos de prueba, y por favor, escríbeme alguno de ustedes, si en estos tiempos de COVID, digamos de marzo para acá, si alguno de ustedes nunca tuvieron alguna prueba, si alguno de ustedes no ha pasado una prueba, ¿qué tipo de pruebas hemos estado pasando en la casa? Por ejemplo, bueno, prueba económica, ¿verdad? Lógicamente las enfermedades, ¿verdad? Pero también tenemos pruebas inclusive con la misma familia, internas, ¿verdad? Todos hemos estado siendo probados durante este tiempo de pandemia, que es el tema popular. Pero lo triste de esta situación es que muchos hermanos y hermanas se apartan de la comunión con Dios. Hermanos, si el tema de esta noche, de esta célula es: sin Cristo nada podéis hacer. Y el pasaje que vamos a tocar esta noche principal es el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Sin Cristo nada podemos hacer. Ahora, lo importante del libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, es que este es Jesús hablándole a sus discípulos, a usted y a mí, que somos sus discípulos, de cómo Dios demanda del ser humano las cosas. Este es Dios hecho hombre, Jesús hecho hombre, que le dice a usted y me dice a mí cómo hemos de vivir. Entonces él dice así, en Juan 15:5, yo soy la vid, ¿verdad? O sea, yo soy la raíz y el tallo, ¿verdad? No sé si usted conoce, la mayoría de cristianos sabemos, sí, cuando se habla de la vid, ¿verdad? La vid es el árbol de la uva, ¿verdad? Entonces, pero la vid es exactamente el tallo y la raíz. O sea, el Señor dice, yo soy la vid. Dios hecho hombre le dice al ser humano, yo soy la vid. O sea, por mí pasa la sustancia que los va a sostener a ustedes. Y dice, y vosotros los pámpanos. O sea, yo soy la raíz, yo soy el tallo, el que sostiene el árbol, y ustedes son los pámpanos. Los pámpanos, hermanos, son las ramas, ¿verdad?, que tiene la vid. Dice, el que permanece en mí. Y le pregunto, usted por favor, piense, escudriñelo en su casa. ¿Qué es permanecer en el Señor? Que en medio de estas pruebas financieras, de salud, familiares, sociales, legales, dice, y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Escuche, Jesús, Dios hecho hombre, dice, si usted se separa de mí, nada podéis hacer. Ahora, en esta metáfora que el Señor usa, el ejemplo, ¿verdad? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El Señor nos revela una verdad sumamente importante. Sin Cristo, hermanos, nada podemos hacer. ¿Cómo es, hermanos, que nosotros en medio de las pruebas hemos llegado en algún momento a hacer a Dios a un lado? Como decir, Señor, hoy estoy demasiado ocupado. Tengo un problema demasiado grande como para venir a orar contigo. No puedo conversar contigo hoy, Señor, porque estoy demasiado ocupado.
Martín Lutero decía, tengo tantas cosas que hacer hoy que necesito por lo menos 3 horas para poder realizarlas. 3 horas en oración, imagínense. Tengo tantas cosas que hacer que necesito por lo menos 3 horas en oración para poderlas realizar. Entonces, hermanos, no podemos nosotros sacar a Jesucristo de esta ecuación. Muchas personas creen que hoy día puedes vivir sin el Señor. Muchas personas creen que no lo necesitan, pero están totalmente equivocados. Y vamos a estudiar 3 aspectos, hermanos, solamente 3 aspectos por los cuales decidimos y les estamos compartiendo que sin Cristo nada podemos hacer. Número 1, ¿sabes por qué? Porque fuera de Él jamás acertaremos las mejores decisiones. Fuera del Señor jamás acertaremos las mejores decisiones. Ahora, no me haga caso a mí, hágale caso a la palabra, lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Proverbios 14:12, en el libro de Proverbios 14:12, dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, ¿cuántas decisiones hemos tomado nosotros sin haber orado? Un estudio, una carrera, un noviazgo, un negocio, la compra de algún artículo. ¿Cuántos? Son caminos que usted y yo escogimos. Y hay gente que dice, ¿por qué compré aquella pantalla de 53 pulgadas? Ahora no me alcanza, ahora estoy hasta el cuello. ¿Le pediste al Señor si era necesario? Vieras que hace unos años, hermanos, atrás, hace muchos años atrás, yo tenía un vehículo, un carrito viejito, un Tercel 86, hace muchos años. Y hermanos, en eso mi suegra me ofreció venderme el carro que ella tenía. De hecho, la suegra me dijo a mí, mi suegra me dijo, Juanjo, vieras que me compré un carro muy bonito. Era un Mitsubishi Colt, en aquellos años muy bonito. Y me dice, vamos a traerlos. Y yo fui a traerlo con ella a Grecia, donde ella lo compró. Y cuando yo venía manejando aquel carrito que estaba seminuevo, estaba muy bonito, muy cuidado, yo decía, ¿qué carro más bonito? Pero yo tenía un Tercelito 86, ¿verdad? Y bueno, muy bonito el carro de mi suegra. A la semana, mi suegra me dijo así, me dijo, Juan José, ¿usted no me quiere comprar el carro? La verdad es que no me gusta, está muy chiquitillo, me dijo ella. No sé si ustedes conocen los Mitsubishi Colt, pero a mí me gustaba mucho el estilo. Y entonces yo le dije a la suegra, di suegra, si me da chance de vender mi carro, ¿verdad? Y ajustar un poquito para pagarle lo que ella me pedía, y yo se lo compro. Entonces me dice, bueno, está bien. Entonces yo le dije, si es la voluntad de Dios, suegra, yo se lo compro. Entonces, hermanos, al día siguiente yo dije, Señor, si tú quieres que yo compre el carro de mi suegra, que el carro que yo tengo hoy se venda, pero no le voy a poner el rótulo que se vende. Ahora, ese carro que yo tenía 4 años de tenerlo yo, un Tercel 86, tenía 4 años de tenerlo yo. Y nunca le había puesto yo un rótulo de se vende. Pero ese día le dije yo al Señor, Señor, si tú quieres que yo me adquiera el carro de mi suegra, entonces que este carro me lo ofrezcan comprar, pero yo no le voy a poner ningún rótulo de que se vende. No voy a torcerle el brazo a Dios. Hermanos, usted no tiene que ayudarle a Dios para que Dios te ayude a ti. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, casualmente ese día, a las 9 de la mañana, en el trabajo que yo tenía, el trabajo anterior, secular, a las 9 de la mañana en punto, yo llegué a las 8 y a las 9:15 más o menos, cuando uno sale a tomar café, salió un muchacho de la planta y me dijo, Juan José, ¿usted no vende ese carro? Y entonces yo, imagínense, 4 años después de haber tenido yo ese carro, nunca le había puesto un rótulo. Y en la mañana que yo le oré al Señor, Señor, si es tu voluntad, lo voy a poner en manos tuyas. Hermanos, y ese mismo día el muchacho me dijo, Juan José, ¿usted no vende ese carro? Y entonces le dije, bueno, yo nunca lo he planeado, pero hey, si me lo quiere comprar. Y entonces le dije yo, ¿cuánto me ofrece? Y él me ofreció a mí un monto muy cercano a lo que yo tenía que pagarle a mi suegra. Hermanos, y al día siguiente yo ajusté un poquito y pude comprarle el carro a mi suegra. Pero hermanos, cualquiera dice, ay, sí, suegra, claro, démelo. Y tal vez usted no ha ni vendido el carro y tiene los carros ahí parqueados y no sabe qué hacer. O sea, todas las decisiones, porque dice la palabra, repito, según el bosquejo que tenemos aquí en la mano, dice así: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, entonces nosotros tenemos que ir a Él, al Espíritu Santo, y decirle, Espíritu Santo, por favor, guíanos. Entonces, sin Cristo, separados de Él, para tomar una decisión, hermanos, tal vez usted ahorita está en medio de la pandemia
está con una situación que si renuncio al trabajo, escuche lo que le estoy diciendo, será bueno, renuncio o no renuncio, porque me están pagando medio salario. Hermanos, ore al Señor y escuche la voz del Señor. Sea sensible a la voz de Dios. Y dígale al Señor, Espíritu Santo, necesito escucharte, ¿verdad? Dice la palabra, hay personas que dicen que basta dejarse guiar por su corazón. ¿Ah? Hay personas que dicen que debo ya hacer lo que el corazón me dice. Le voy a decir, en esta oficinita, que algunos de ustedes han estado alguna vez, vino una vez un psicólogo, hermanos. Aquí han venido muchas personas, así que no se sienta usted aludido. ¿Ah? Vino muchas personas, pero una vez vino un psicólogo hace muchos años, 4 o 5 años, y tuvo un problema personal. Y entonces yo me maravillaba, o sea, yo me sorprendía más bien de lo que este psicólogo me decía. Entonces yo le dije, ¿a usted quién lo aconseja? Y él me decía que a él lo aconsejaba la decana de psicología de la universidad donde él había estudiado. Y entonces yo le dije, ¿y qué te dice ella? ¿Cuál es el consejo que ella te dice? Y entonces él me dijo a mí, haga lo que le dice el corazón. Y hermanos, ahí le dije, ve, ahí es donde la fe y la psicología se desvían. Ahí es donde la teología y la psicología se desvían, porque nosotros no hacemos lo que nos dice el corazón. Nosotros hacemos lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Porque mucha gente dice, ay, es que tuve una corazonada. Olvídese, nosotros no nos movemos por corazonadas. Nosotros nos movemos por lo que el Señor nos manda y nos guía. Y no me haga caso a lo que yo les diga, haga caso a lo que dice la palabra. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice así, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Hermanos, aquí está, vea, lo tengo bien subrayadito. Vea, bien subrayadito. Porque yo no puedo hacer lo que me diga el corazón. Yo hago lo que la palabra me manda a decir. Entonces este muchacho me decía, sí, la decana de la universidad en psicología me dice que haga lo que me dice mi corazón. No, uno no hace lo que le dice el corazón. Porque el corazón es engañoso. Engañoso. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero el versículo 10. Viene nuestro Dios Todopoderoso y levanta la mano y dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces vea, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y dice Dios, yo lo conozco. Entonces, como yo conozco el corazón, según Dios, hagan lo que digo yo a través de la palabra o a través de lo que les digo por medio de las oraciones. Pero uno no puede hacer lo que el corazón. Sí, ¿qué te dice el corazón? Ay, que la deje. No. Le voy a decir, hermanos, le voy a decir. Hace poco, o en este medio de pandemia, todas estas situaciones, han habido muchos conflictos en las familias. Y hace poco estuve hablando con una pareja. Y estaban peleados entre ellos, se dejaron de hablar por unos días. Y yo les decía, ¿qué es lo que piensa usted con su pareja? Entonces uno de ellos me dice, no, yo la verdad que estoy pensando que nos separamos, ¿verdad? Pero vieras qué cosa, ¿verdad? Yo decía, gente tan linda, independientemente, parejas bonitas de que uno conoce ese tiempo. Y yo les decía, hermanos, es que uno no hace lo que el corazón dice, uno hace lo que el Señor le manda. ¿Y qué nos manda el Señor? ¿Cuál cree usted que es la voluntad de Dios a través de la palabra? Pero le estoy diciendo que es solamente porque se rozaban en la casa y porque chocaban en medio de la pandemia y todo esto. No por otras cosas, no por pecados, sino porque es que ya no se soportaban, por decirlo así. Pero uno dice, ¿cuál cree usted que es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es que nosotros nos separemos, hermanos. La voluntad de Dios es que arreglemos los problemas que nos están mandando hacia ahí. Entonces, no haga lo que su corazón le dice. Haga lo que el Señor le manda. Por eso, separados de Él, nada podemos hacer. Por eso tenemos que estar unidos al Señor. Es mejor entregar nuestra vida a Cristo, porque dice la palabra de Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son tan altos los cielos a la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso está escrito en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. O sea, los planes de Dios son mejores que nuestros propios planes y lo mejor es hallarnos dentro de su voluntad. Por eso, hermanos, sin Cristo no podemos hacer nada, no podemos separarnos de Él. Otro punto, sin Cristo nada podemos hacer porque su respaldo es el que nos da la victoria. La Biblia dice en el libro de Salmos 127, del 1 al 2, si Jehová no edificara la casa,
O sea, si Dios no es el cimiento de tu casa, si Dios no es el cimiento de tus decisiones, dice, en vano trabajan los edificadores. Punto número 2, como les decía, sin Cristo nada podemos hacer porque es su respaldo el que nos da la victoria. Dice, si Él no edifica la casa, o sea, si Él no respalda nuestras decisiones, en vano trabajan los que edifican. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado, dice la palabra, dará Dios el sueño. O sea, cuando uno deposita, cuando uno está unido con el Señor, cuando no se separa de Él, ni en oración, ni en palabra, ni en las otras actividades como ayunos, etcétera, etcétera. Entonces dice la palabra de Dios en el Salmo 127:2, dice, a su amado dará Dios el sueño. O sea, duerma tranquilo porque yo estoy respaldando todas tus decisiones. Por eso no podemos separarnos de Dios. Y número 3, sin Cristo nada podemos hacer porque mientras vivamos en pecado, jamás prosperaremos. Escuche, no te separes de Dios. Vea, el pecado separa a las personas de Dios. Y sutilmente el pecado se va metiendo en nosotros, en nuestras vidas, se va metiendo. Y entonces el mismo pecado es el que dice, ay, qué vergüenza. Yo no puedo entrar hoy a la habitación a orar con el Señor porque Dios sabe que yo pequé. Pero hermanos, son mentiras del diablo. Acuérdese que sus misericordias son nuevas cada día. Que el Señor está esperando nada más oírte para Él decir, venga, hijito mío, vamos a curar tus heridas, vamos a madurar. Usted sabe que las pruebas, hermanos, que podemos estar pasando, nos sirven a nosotros para hacer mejores personas de nosotros mismos, para hacernos más edificantes en nosotros mismos, tener mayor experiencia para la gente que viene detrás de uno. Entonces, pero quiero decirles que si uno se separa del Señor a causa del pecado, no podrás seguir adelante, porque dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Hermanos, subráyelo, Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. Ahora, una persona que encubre su pecado es una persona separada de Dios, porque dice la palabra de Dios también, ¿qué relación tiene Cristo con Belial? Y de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Y qué relación tiene el agua con el aceite? Entonces no puede ser que nosotros, digamos, seamos templo del Espíritu Santo y vivamos consumidos en el pecado. Somos personas que pecamos ocasionalmente. No somos personas que practicamos el pecado. Y eso debemos tenerlo muy claro. La palabra dice, les decía, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, ¿se los confiesa a quién? Se los confiesa al Señor. Por eso no podemos separarnos de Él. No podemos dejar a un lado esta relación que debemos de tener diariamente con Él, ¿verdad? Porque los placeres de este mundo, hermanos, son placeres temporales, por un poco tiempo. Pero le voy a decir, he visto gente que se ha apartado del Señor, ¿verdad? Se aparta del Señor. Y hermanos, qué feo es ver esto, pero es algo que sucede. Gente que se aparta del Señor, escuche, se los está llevando el diablo, de verdad, y siguen en pecado. O sea, yo no entiendo cómo, mientras una vez hablaba con una hermanita, y la hermana me decía, uy, pastor, vieras que yo antes, yo pasaba oyendo todo el día la radio, la música, y pasaba leyendo la Biblia, y pasaba leyendo, no sé, ¿se acuerdan ustedes? Aquel librito que teníamos, Tiempo con Dios, era un pastor, y yo vivía una vida espiritual lindísima. Sí, pero ahora últimamente estoy fría. Entonces yo le pregunté, ¿has vuelto a oír la radio con música cristiana? ¿Has vuelto a leer la Biblia? ¿Y has vuelto a leer el Tiempo con Dios? Me dice, no. Le digo, pues ahí está. La fuente es acercarse al Señor. Ore y usted verá que su espíritu se volverá a levantar. Lea la palabra y verá que su espíritu se vuelve a levantar. Ahora, la Biblia dice que la carne y el espíritu tienen una lucha diaria. La carne y el espíritu tienen una lucha viva todos los días. Entonces, a quien más alimente usted es el que va a prevalecer. Si usted alimenta la carne te va a vencer. Pero si usted alimenta a su espíritu, el espíritu es el que te dará la victoria en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, les decía, para concluir, sin Cristo no podemos hacer nada. Él es la vid verdadera y todo aquel que permanece en Él va a llevar mucho fruto. Porque como seres humanos somos imperfectos, hermanos, y jamás vamos a acertar en las mejores decisiones de nuestra vida si nos apartamos del Señor. ¿Por qué tenemos que agarrarnos de Él? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, separados de mí nada podéis hacer. Porque la clave del éxito en nuestras vidas depende del respaldo de Dios en todo.
y también, porque mientras vivamos esclavizados al pecado, nuestra vida jamás prosperará. Hermanos, que el Señor les bendiga y por favor pongamos en práctica estos mensajes de la palabra del Señor. Que tengan una excelente vida.